Pues ya pasaron algunas semanas, meses, desde la última vez que subí video. No les voy a mentir, la verdad es que se me pasó el tiempo volando. Yo decía de que ya voy a grabar otro video, ya voy a grabar otro video. y siguieron pasando los días y nada más nos alejábamos más y más de ese video que yo tenía planeado hacerles. Y no les tengo ni siquiera una excusa válida del por qué me tardé tanto en subir video, más que se me acumularon muchas cosas y no me organicé bien. Y ahorita vengo aquí con cara de vergüenza, con cara de perrito, con la colita metida entre las patas, a tratar de explicarles esa situación sin querer justificarme. Les agradezco muchísimo a todos los que se han suscrito, que han estado viendo mis videos últimamente, y si todavía no me conocían, bienvenidos a este video. Si todavía no me conocen, mi nombre es Eli y a mí me gusta hablar de libros, de literatura y de chismecito en general, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy en específico. Les agradezco mucho, así como el video pasado que les había subido hace algún tiempo, no vamos a decir cuánto. Fue un poquito diferente porque analizamos y desmenuzamos información. El día de hoy también vengo aquí a hacer un video diferente, y es que el día de hoy el video se va a tratar de sacar sus traumas más oscuros. No, chicos, no se me asusten, no se salgan de este video, quédense aquí a compartir este momento de vulnerabilidad conmigo porque va a estar muy interesante, ya que si ustedes crecieron creyendo en Disney, en el príncipe azul, en el amor verdadero, vengo aquí a romperles sus zapatillas de cristal porque vamos a desvelar la verdad sobre cuáles fueron los cuentos macabros que inspiraron estos clásicos de Disney con los que nosotros crecimos de niños. Y es que nosotros sabemos que Disney es una franquicia que te vende este imperio de sonrisas y de buenos momentos, y la familia y el amor y los deseos y las metas y la virtud. Básicamente te están vendiendo esta idea de que todos tus sueños se pueden volver realidad, y ¡pum! Creces y te das cuenta que todo esto que te prometieron es una bolita de papel que tiraron en el piso y están quemando frente a tus ojos mientras te están cobrando dinero por ello. ¡Diablos, señorita! Y es que todas estas historias que conocemos, como Rapunzel, como Caperucita Roja, Cenicienta, Blancanieves, que nos trajo nuestro tío Walt Disney, están basadas en cuentos Que te pueden dejar sin poder dormir en la noche. Tengo miedo. Quizá algunos de ustedes ya sepan esto, porque en realidad esto es algo más o menos ya sabido por mucha gente, y es que estos cuentos que Walt tomó para poder hacer todas sus películas fueron basados en una recopilación de historias hecha por los hermanos Grimm, que fueron estos autores muy conocidos de hace muchos años que se enfocaban en compartir historias para niños, pero que tenían moralejas y acontecimientos un poco más fuertes que lo que ya está filtrado por Disney. Y en este video les voy a platicar quiénes son estos hermanos, de dónde salieron, qué tienen que ver, de dónde vienen estos cuentos muy famosos, qué quieren decir en realidad y cómo se han transformado y han evolucionado con el paso de los años. Creo que eso es todo el contexto que puedo dar en esta introducción, así que sin más que decirles, hablemos de libros. Nos remontamos al siglo XIX, en donde en Alemania nacen dos chicos conocidos como Jacob y Wilhelm Grimm, dos hermanos que se criaron en una familia modesta, con buena educación y que siempre estuvieron interesados en la lingüística y en la literatura. En este momento Alemania no era un país unificado, sino que estaba teniendo como un conjunto de cambios políticos que estaban siendo influenciados por todo el movimiento francés y napoleónico, por lo que los mismos alemanes estaban enfocados en tratar de preservar lo más que pudieran el folclore alemán. Los hermanos Grimm formaban parte de todo este movimiento que trataba de fomentar el preservar la identidad y la esencia alemana, y es por eso que ellos deciden recopilar estas historias que generalmente en esos tiempos se transmitían de manera oral, para poder preservarlas en un lugar en donde no pudieran ser influenciadas por otras culturas. De hecho, y creo que eso sigue siendo algo que se hace hoy en día, las mujeres eran la
las que transmitían estas historias que se contaban entre los pueblos y dejaban como una enseñanza, unas más fuertes que otras, pero esa era como la esencia de lo que se quería transmitir, y es por eso que los hermanos hicieron su investigación tratando de recopilar todas estas historias de hace muchos años que trataban de conservar. De hecho, mientras más recopilaban cuentos, se daban cuenta que estas mismas historias tenían raíces mucho más antiguas que ellos, y simplemente lo que hicieron fue adaptarlas un poquito para poder hacerlas más a su esencia. Así que en teoría podríamos decir que ellos no eran los autores, sino eran más bien considerados como los bibliotecarios de estas historias. Y de hecho, un dato curioso es que muchas de estas historias también fueron influenciadas por la misma esposa de uno de los hermanos, Wilhelm Grimm. Su esposa Harriet era su vecina, quien era también de esas mujeres que se encargaba de transmitir historias a todos los pueblos, y es así como conoce a su esposo, como terminan juntos, y después como ella termina siendo una pieza fundamental para transmitir estas historias que los hermanos Grimm publican. Es así como en 1812 publican su primera recopilación de cuentos llamada Cuentos de la Infancia y el Hogar, que ustedes dirán que por el título es un libro para niños, pero nada que ver. Simplemente es así como decidieron llamar a su recopilación de historias, pero no necesariamente significa que por esto todos los cuentos que se publicaron aquí hayan sido para niños. De hecho, muchos de ellos tuvieron que ser adaptados porque los orígenes eran mucho más grotescos y crueles. Claramente, con todo esto, con el paso de los años se tuvo que cambiar el título de esta recopilación de libros para que no hubiera malentendidos de que eran libros para niños. Fue tan importante la influencia de esta publicación de los hermanos Grimm que incluso el mismo Hitler llegó a tomar influencia de estos cuentos para utilizar en su propaganda nazi cuando estaba tratando de transmitir todos estos mensajes antisemitas en sus comunicados y en su publicidad. Ya que les di más o menos todo el contexto y muy resumido, porque en serio chicos que es como toda una sarta de información, aquí simplemente me voy a centrar más en los cuentos como tal. Vamos a empezar, les traigo 5 cuentos específicamente y vamos a platicar cuál era el origen y cómo terminó transformándose y después cómo lo vemos hoy en día. Comenzamos con una de mis películas favoritas de Disney que casi me echó a llorar cuando me enteré de cuál es el cuento original, pero estoy hablando de La Bella y la Bestia. Este cuento de hecho tiene orígenes de una escritora francesa que se llamaba Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve. Así que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero así se llamaba. Este cuento originalmente fue publicado en 1740 en la colección de El joven americano o Cuentos del Mar, pero era un relato bastante largo y tuvo que ser reescrito tiempo después por Jean-Marie Le Prince de Beaumont en 1756 en una revista llamada Magazine des Enfants, que se volvió después la versión más popular. Este relato más popular, de hecho, cuando yo me puse a investigar y a leerlo, me di cuenta que se parecía como un poquito, tiene uno que otro tinte también de Cenicienta, y no me extraña porque claramente estos han sido cuentos que se han fusionado, han cambiado, han sido diferentes versiones, se han adaptado a las traducciones, a la cultura de los lugares. Entonces, quiero dejar simplemente el disclaimer que esto fue la información que yo investigué. Se las voy a dejar también linkeada abajo por si les interesa saberlo, incluido el cuento original. Y si ustedes se saben otra versión o tienen más información al respecto, pueden dejarla en los comentarios. Les pido que todo sea con mucho respeto nada más. En esta historia más popular seguimos a un comerciante que tenía 3 hijos y 3 hijas. Obviamente dentro de sus 3 hijas, la menor era Bella, que era la más amable, la más sonriente, la más bonita, y tenía mucha envidia por parte de sus hermanas mayores que la maltrataban y así como tipo Cenicienta le hacían cosas horribles y le hablaban bien feo y la trataban de sirvienta, hasta que el comerciante pierde toda su fortuna debido a un infortunio que tiene en el mar y quedan en la calle básicamente. Después de muchos años, el comerciante debe viajar para volver a tratar de recuperar esta riqueza que creía que había perdido,
y les dice a sus hijos que si quiere que les traiga algo de regreso. Sus 3 hijos le piden armas, caballos, cosas De hombre, mollo doyo. y las hijas les piden vestidos y joyas y cosas muy caras porque ellas juran que ya van a recuperar su riqueza, pero Bella simplemente le pide que le traiga una rosa porque donde ellos crecieron no había rosas. ¡Qué triste! Hermana, hubieras pedido un vestido. Durante su trayecto de regreso creo que pueden adivinar qué fue lo que sucedió, y es que el comerciante se pierde en el bosque y encuentra un castillo en donde decide pasar la noche y donde no parece haber ningún propietario cerca, y se le hace sencillo pasar a comer toda su comida y a usar su fogata y a cubrirse con sus telas. Y casualmente cuando sale ya para irse se da cuenta que hay un jardín de rosas y se acuerda que tiene que darle una a Bella. Al momento de recuperar su bella rosa para su bella hija es embestido por una horrible bestia que dice que debe morir por haber abusado de su hospitalidad. Y es aquí en donde el comerciante le trata de explicar que él simplemente estaba consiguiendo esta rosa para su hija menor. Donde la bestia está de acuerdo en darle la rosa al comerciante para que se la vaya a dar a su hija a cambio de que vaya a regresar para que ella tome su lugar en el castillo. Cuando Bella decide afrontar su destino y regresar al castillo para hacer la Secuestrada de la bestia. La bestia resulta que solamente le pide que cene con él todas las noches y todas las noches le pregunta si se casaría con él, a lo que ella responde que no, que se vaya con sus pelos feos a otro lado. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. A pesar de que ellos dos parecen desarrollar un lazo de afecto y de amistad, Bella sigue extrañando obviamente su casa y su familia, y es aquí en donde le pide a la bestia que si puede regresar a visitar a su familia, lo que la bestia decide tocarse su corazoncito bello y decir que sí, a cambio de que regrese una semana después. Le da un espejo para que pueda ver dónde se encuentra y un anillo con el que va a poder regresar si lo gira 3 veces. Cuando ella regresa a su casa y su familia, especialmente sus hermanas asquerosas, ven que está bien alimentada, bien vestida y feliz dentro de todo lo que cabe, sienten envidia y deciden sabotear el día que Bella se supone que tenía que regresar al castillo, pidiéndole que se quede, mintiéndole sobre que la extrañan y que quieren que se quede, y ahí va Bella de tonta a creerle sus mentiras. Bella utiliza el espejo para poder ver a la bestia y se horroriza al ver que él está casi muerto, angustiado en medio de los rosales, triste porque ella no regresó y rompió su promesa. Regresa Bella totalmente devastada a tratar de salvar a la bestia, y cuando se acuesta encima de él y llora y le dice que lo ama, él se convierte en un apuesto príncipe. Él le dice que fue hechizado por una bruja malvada hace mucho tiempo y solamente quien llegara a amarlo de verdad rompería el hechizo. Así que se casan, viven felices para siempre, pero aquí es donde entra este detalle que me encanta de estos cuentos de folclore, que siempre tiene que haber un castigo severo, o sea, alguien tiene que pagar por esto, no puede quedarse así. Y este es un final feliz porque Bella se queda con la bestia viviendo como una princesita en un castillo, siendo amada por un güey súper guapo y apuesto que le da todo y le cumple todos sus caprichos, pero las hermanas deben de cumplir por el castigo de lo que le hicieron a ella y son llevadas al castillo convertidas en piedra y tienen que pasar el resto de la eternidad viendo cómo su hermana menor es feliz al lado del hombre que ama. Ay, Disney, te quedaste bien corto. Cuento número 2. Caperucita Roja. Para Caperucita Roja, el autor Charles Perrault fue de los primeros que escribió su versión de la historia, y de hecho este mismo autor se llega a repetir porque ha sido el escritor de varios cuentos de Disney que después recopilaron los hermanos Grimm. Este específicamente de Caperucita Roja fue publicado en su versión de cuentos de antaño en el año 1697, al que llamó Le Petit Chaperon Rouge. A pesar de que Charles fue el que introdujo estos detalles del cuento más famosos como la caperuza y como un lobo que se la quiere comer cuando visita a su abuelita, sí es cierto que tiene un final muy triste y muy tajante, y es aquí en donde los hermanos Grimm deciden desarrollar un poquito más la historia para que tenga como un poquito más de impacto. En la versión más famosa de Charles podemos ver que Caperucita era una niña dulce que vivía en una aldea y es su madre quien la manda a ver cómo está su abuela y llevarle comida y ver que esté bien.
y cuando llega al bosque y está cruzando el bosque para llegar a donde vivía su abuela, se encuentra con un lobo feroz que se la quiere comer. Debido a que había gente que podía encontrarlo, el lobo decide ofrecerle a Caperucita que se dividan en dos caminos diferentes y que el primero en llegar ganaba. El lobo se apresura a llegar a la casa de la abuelita, le toca y finge ser su nietecita tierna y se la come toda. Él rápidamente se viste como su abuelita y es aquí en donde trata de engañar a Caperucita para que entre a la casa y pueda devorarla también. Lamentablemente en este cuento de Charles, el lobo sí logra comerse a Caperucita y a la abuelita, simplemente dejando como enseñanza al final que no tienes que confiar en extraños. Gracias, Charles. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Pero a diferencia de Charles, en los cuentos de los hermanos Grimm, claro que tienen que añadirle este detallito así como un poquito medio sádico, pero que nos traiga al final feliz que tanto queremos. Y específicamente en la versión de los hermanos Grimm meten a otro personaje que es el carpintero, que logra descubrir que el lobo feroz se tragó a la abuelita y a Caperucita y decide abrirle el estómago al lobo feroz para poder sacarlas y dejarlas en libertad. Y es así como conseguimos este final feliz. Vamos a seguir con mi amixi Charles Perrault porque el siguiente cuento es La Cenicienta. Y es que él también fue el escritor original de esta historia y fue publicado en 1697 como La Cenicienta o El Zapatito de Cristal. En algunas traducciones incluso dice La Pantufla de Cristal. Esto publicado en su recopilación de cuentos llamado Cuentos de Mamá Oca. De hecho, el cuento de Charles es el que más se parece a la adaptación que después sacó el clásico de Disney, ya que en esta historia seguimos al hombre que enviuda de su primer matrimonio y solo tiene a su hija, y al momento de volverse a casar y adoptar a las hijas de su nueva esposa para convertirlas en las hermanastras de su primera hija, que en el cuento no tiene nombre, ya que son las hermanastras quienes les ponen el apodo de Cenicienta, que significa la chica de las cenizas, ya que cuando las hermanastras empiezan a maltratar a Cenicienta y le piden diferentes tareas y básicamente la esclavizan, Cenicienta se acurrucaba cerca de la chimenea en donde le caían todas estas cenizas y fue así como se ganó su apodo, perras. Después de esto, todo el cuento básicamente se parece muchísimo al clásico de Disney. Seguimos el baile, el príncipe que se enamora de Cenicienta, la madrina, la calabaza que se convierte en un carruaje, las icónicas zapatillas de cristal. Incluso después de que el príncipe logra ponerle las zapatillas a Cenicienta y la convierte en su esposa, Cenicienta decide perdonar a sus hermanastras y las llega a casar con hombres adinerados. Sin embargo, los hermanos Grimm no se podían quedar a gusto con esto Y dijeron, ¿qué es esta mierda? ¿Por qué nadie está sufriendo y sangrando? Entonces ellos decidieron adaptar el cuento un poco diferente. En el cuento de los hermanos Grimm podemos ver a la mamá de Cenicienta que ella está enferma y le pide que antes de que ella muera plante un árbol en donde ella siempre va a poder recurrir a su ayuda si es que lo necesita algún día. De hecho, aquí no hay ninguna hada madrina, sino que cuando Cenicienta es abusada por sus hermanastras y no puede ir al baile, recurre al árbol para que le cumpla los deseos y le otorgue todas estas ropas finas que caen de los árboles para que ella pueda asistir al baile. Este baile de hecho dura 3 noches diferentes. Las primeras 2 logra escabullirse de las manos asquerosas del príncipe y la tercera, para evitar que se vaya el príncipe, deja como un tipo de pegamento en las escaleras y es así como Cenicienta al huir se le queda atorada su zapatilla. Al momento de que el príncipe utiliza esta zapatilla para poder encontrar a su amada misteriosa y llega a la casa de Cenicienta y las hermanastras tratan de probarse la zapatilla, es aquí cuando entran todos estos detalles turbios, porque las hermanastras, desesperadas por conseguir que la zapatilla les entre, se mutilan los dedos de los pies para que pueda embonar bien. Claramente esto no es suficiente, porque después de que el príncipe logra descubrir quién es Cenicienta y felizmente se casan y están juntos por fin, es aquí donde llega el castigo divino de las hermanas y un día llegan pájaros a sacarles los ojos por haber traicionado a Cenicienta. Yo creo que ella ahí tenía unos chanchullos. Que pase la receta. Seguimos con uno también bastante turbio y estoy hablando de Rapunzel.
El cuento de Rapunzel se remonta a diferentes leyendas que fueron influenciadas por muchas culturas, incluida la persa y la italiana. De hecho, en el siglo XVII es donde se conoce el popular cuento italiano escrito por la autora Giambattista Basile y era conocido como Petrosinella. Petrosinella comienza con una mujer embarazada llamada Pascodocia, que anhelaba un hermoso lecho de perejil, de donde viene la palabra Petrosinella. Este lecho se podía encontrar en un huerto vecino, pero que pertenecía a una ogresa. Cuando ya no puede resistir el antojo, la mujer va al jardín y roba el manjar que tanto había estado anhelado. Obviamente es atrapada por esta ogresa, quien la amenaza con que la única manera en la que la va a dejar ir es si le regala a su primer primogénito. Es así como la pobre Petrosinella termina encerrada en un castillo cuando nace y a los 6 años simplemente conoce a la ogresa. Un apuesto príncipe obviamente termina encontrándola y enamorándose perdidamente de ella, dispuesto a rescatarla. Para efectos de este cuento, ambos amantes sí logran escapar de la torre, pero cuando un vecino alerta a la ogresa, ella se pone a perseguirlos. Petrosinella al parecer tenía una habilidad en donde ella podía convertir bellotas en cosas y va tirando de una por una para bloquear el paso de la ogresa. La primer bellota se transforma en un sabueso, la segunda en un león, que ambos terminan siendo evadidos por la asquerosa ogresa, y la tercera bellota termina convirtiéndose en un lobo que por fin devora a la ogresa y hace que estos dos amantes sean libres. Ahora, el cuento de los hermanos Grimm es muy diferente a este cuento original de Petrosinella. La versión de los hermanos Grimm es ligeramente similar al inicio. Aquí seguimos un matrimonio que vivía felizmente pero no tenía hijos. Cuando la mujer termina embarazada, su esposo decide otorgarle un regalo y cruzar al jardín vecino, en donde podían encontrar un ramo de rampión, que es la palabra traducida como Rapunzel en alemán, y donde este huerto pertenecía a la famosa madre Gothel, que significa madrina en alemán. La bruja obviamente lo atrapa y de la misma manera el esposo decide otorgarle a su no nacida para que pueda llevársela, para que le perdone la vida. Rapunzel se queda encerrada en una torre en donde lo único que tiene para pasar el tiempo es cantar, hasta que un príncipe la descubre y se enamora irremediablemente de su voz. Desgraciadamente, Madre Gothel, o la madrina, se termina enterando del plan que están orquestando Rapunzel y su querido príncipe azul, y decide llevarse a Rapunzel y esconderla en una casa en el desierto y esperar a que el príncipe venga por ella. Cuando él sube a la torre y descubre que Rapunzel no está ahí, y la madrina le miente diciéndole que Rapunzel ya no está y que nunca va a regresar, él, desesperado y triste, se lanza de la torre y cae a un arbusto que termina rasgándole los ojos y dejándolo ciego. El príncipe termina vagando durante muchísimos años, totalmente desconsolado de que perdió a su amor verdadero, y canta tratando de recordar lo que una vez fue, hasta que por casualidad termina llegando a la casa en donde se escondía Rapunzel y por fin logran reencontrarse. Las lágrimas de Rapunzel en este bello encuentro logran hacer que él recupere la vista, que se puedan casar y que vivan felices para siempre. De este cuento específicamente hay varias versiones. Uno de ellos incluso decía que llegaron a tener sus encuentrillos en la torre, Rapunzel y el príncipe, y que ella estaba embarazada. Pero la verdad es que esto está muy heavy, ahora sí que los dejo a su propia interpretación. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos el cuento de Blancanieves. Creo que fue de la que me pareció más interesante, porque al momento de que estuve investigando me di cuenta que en realidad Blancanieves es un cuento que se dice que fue inspirado por dos historias de la vida real. La más famosa siendo basada en una noble alemana del siglo XVI llamada Margareta von Waldeck, hija del conde Waldeck Windingen, quien se cree que tuvo ella un romance con Felipe II de España. Margareta además murió prematuramente debido al envenenamiento y se sabía que no tenía una buena relación con su madrastra. Qué raro. Además, la ciudad en donde ella creció, llamada Bad Wildungen, era famosa por sus minas de cobre, en las que habitualmente eran enviados a trabajar niños pequeños que veían su desarrollo físico mermado debido a la desnutrición y a las malas condiciones laborales, lo que daría, en teoría,
el mito de los 7 enanos. Qué pinches triste. La diferencia principal entre el cuento de los hermanos Grimm y el clásico de Disney que conocemos, que fue la primera película que publicó Walt, que le trajo todo este imperio monopólico que conocemos hoy en día, se basa en una joven de 7 años a quien su madrastra quiere desvivir durante 3 ocasiones diferentes. La primera vez la suelta y manda un cazador por ella y le pide que le traiga sus órganos. A cambio, algo que él al momento de estar a punto de hacerlo le toca el corazón y dice: No voy a matar a esta niña. Y la deja ir y le lleva los órganos de animales, algo que después la reina se come. Pero cuando eventualmente descubre que Blancanieves en realidad está vivita y coleando, decide ir a poder terminar lo que por primera vez empezó a mano propia, y primero le lleva una prenda de ropa que la apriete hasta que ya no pueda respirar. Logra hacer que pierda el conocimiento, pero afortunadamente los 7 enanitos logran salvarla. El segundo intento de la reina, obviamente en todas estas ocasiones disfrazada de una persona diferente, es entregarle un peine envenenado que Blancanieves vuelve a usar porque mi hermana no entiende que no tiene que confiar en extraños, y de nuevo apenas logra ser salvada por los 7 enanos. Pero finalmente el tercer impacto logra aterrizar y por medio de una manzana envenenada es que por fin Blancanieves termina cayendo muerta y los 7 enanos no son capaces de salvarla. En este cuento no tan turbio de los hermanos Grimm llega un príncipe y cuando ve a Blancanieves se enamora perdidamente de ella. A pesar de que está en un ataúd y que se supone que está muerta, pero ok, vamos a ignorar este detalle. Y decide llevársela para tenerla ahí muerta. Se supone que hay diferentes teorías sobre por qué el príncipe, si sabe que está muerta, decide empezar a hacer cosas no tan buenas con el cuerpo de Blancanieves, pero la versión un poquito más adaptada y filtrada, el príncipe decide llevarse el ataúd de Blancanieves a su castillo, pues cada quien, y se supone que al momento de que la están transportando, uno de los hombres que carga el ataúd se tropieza y hacen que se caiga. Blancanieves al parecer se había atragantado con un pedazo de manzana envenenada y es aquí en donde suelta el pedazo y maravillosamente recupera la vida. Cuando ella se despierta y el príncipe dice: chin, ya no se me va a hacer mi super fetiche asqueroso, pues mínimo me puedo casar con ella, le ofrece casarse con ella y ser felices para siempre a pesar de que ella Es una niña. Y es así como ambos terminan felices para siempre. Pero añadiéndole esa pizca de los hermanos Grimm, obviamente alguien tenía que salir castigada en esta historia, y es así en donde obligan a la reina malvada a caminar utilizando zapatos de hierro hasta que le sangren los pies y muera hasta desangrarse. ¡Qué bonito! Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias si se quedaron hasta el final. Espero que hayan salido igual de traumados que yo con estas historias. La verdad es que hay muchas versiones y con el paso de los años han ido evolucionando, se han agregado detalles, se han descubierto cosas nuevas. Entonces, si ustedes tienen algo de información al respecto, por favor déjenlo en los comentarios para que todos podamos aprender algo nuevo. Y también si tienen algún comentario constructivo pueden dejarlo en los comentarios. Ya saben que yo lo acepto mucho y les agradezco mucho que me dejen su retroalimentación porque yo estoy aprendiendo al final todavía de todo esto. De verdad prometo esforzarme en traerles videos más seguidos, simplemente que es un formato que me cuesta un poco más de trabajo y requiere mucha más planeación y edición de mi parte, pero siempre pueden encontrarme cualquier cosa muy activa en mis otras redes sociales. Los invito mucho a que me sigan también por allá para que podamos seguir platicando. Ya saben que ya se los he dicho, pero me ayudan mucho dándole like, comentando, compartiendo este video. Espero que haya sido de su agrado y si sí, díganmelo para poder traerles pues videitos así o les hago una parte 2 porque de verdad si vieran la cantidad de información que yo encontré es impresionante. Al final de todo creo que es lo que me parece maravilloso sobre la literatura y mientras nosotros estamos haciendo esta acción de contárselo a alguien más siempre se va a ir añadiendo, va a ir cambiando un poco el cuento original, pero es algo que viene traído desde hace generaciones y algo que me parece maravilloso que se haya convertido en las historias mediáticas de Disney que tenemos hoy en día. De nuevo, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Les deseo una excelente semana y nos vemos en el siguiente video.